Jesus Sanchez Sanchez was born on January 28th of 1940 in Nazareno, Durango. He was the oldest child of three. En mi niñez pues fui un estudiante que le gustó asistir a la escuela, era mi deseo asistir porque mi papá era también muy estricto conmigo, porque gracias a ello me pude tomarle amor al estudio, porque él era muy estricto conmigo, muy enérgico, y gracias a eso pude llegar a estudiar la carrera de maestro en México. Pero primeramente para salir de Nazareno, estudiar más del nivel de cuarto año de primaria, era necesario salir del pueblo, alejarse de la familia, de todos los amigos, de los seres queridos de ahí de la casa, y me tuve que retirar como a 5 o 10 horas de mi pueblo, en un internado para niños que eran hijos de campesinos, y ahí me puse yo a estudiar el quinto año de primaria. Luego me fui a otra escuela después de esa de estudiar el quinto año. Terminé y me fui a otra escuela del estado de Durango que se llama José Guadalupe Aguilera, donde era también para hijos de campesinos. Esa escuela era escuela práctica de agricultura. Ahí estudiaba uno exclusivamente agricultura, pero había que cumplir dentro del plan de estudios ciertas actividades agrícolas, como era el desempeñar actividades con troncos, o sea con animales, escardando, haciendo labores de limpieza en los cultivos de cebolla o de chile, o cortando en las huertas de perón y de membrillo y de manzana, podando los árboles para poder, en la época de poda de los árboles, para que los árboles estuvieran cargados de flor y pudiera haber más fruto. Pero era mucho más el desempeño en las labores agrícolas que las labores que realizábamos como estudiantes en las aulas. Entonces eso me desanimó y me tuve que retirar de la escuela, porque era más lo que trabajábamos que lo que estudiábamos. Y entonces me fui a otra escuela. Me deserté de esa escuela, de hecho, porque no me dieron ni mi baja, porque yo solo me la di, me retiré. Y ya de ahí mi papá se empeñó y me fue a llevar a otra escuela del mismo sistema, de escuelas prácticas de agricultura, pero ya en el estado de Coahuila, en el municipio de San Pedro, Coahuila, o San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y allí estudié el sexto año de primaria, y luego hice 3 años de secundaria y 3 años de normal, y allí terminé mi carrera de maestro. Y luego de eso, pues ya terminado de maestro, me salí a trabajar, porque era un compromiso del gobierno. Si uno estudiaba en los internados de las escuelas normales rurales, era un compromiso que al que terminaba su carrera de maestro le tenía que dar su plaza de trabajo el mismo gobierno, pero estaba uno obligado a desempeñar el trabajo de maestro donde el gobierno nos designara. Nosotros no teníamos derecho a pedir el lugar donde nos íbamos. Entonces era el gobierno el que nos decía: tú te vas a tal parte. Y le llegaba a uno el aviso de que ya tenía su plaza hasta su casa. Yo recuerdo que en mi casa me llegó un telegrama de México, de las escuelas del nivel primaria de calendario tipo B, y me tocó el estado de Durango. Allí fue donde empecé a trabajar como maestro de nivel primario. Allí trabajé nada más un año, porque era
el contrato y el convenio que tenía el gobierno, yo con él y él conmigo, de que yo trabajarle un año donde el gobierno me designara. Pero al año siguiente el gobierno tenía la obligación, después de haber cumplido ese compromiso, de bajarme a un lugar donde hubiera más comunicación. He got transferred to Santa Barbara, where he met the love of his life, his future wife, Romualda Renteria. They settled there for 5 years. Me llegó mi cambio en septiembre de 1968 a la región lagunera, que era donde yo pedía trabajar, donde en Torreón está la Dirección de Educación Primaria, la Dirección Federal de Educación Primaria en la ciudad de Torreón. Y de ahí me mandaron a una zona escolar que se llamaba, que era el número que tenía de zona, la zona 16, que era precisamente la cabecera donde yo soy originario, de Nazareno, Durango, era la cabecera de la zona escolar. Y fui a trabajar allá en lo más recóndito de la zona escolar, a un pueblito que se llamaba Simón, de San Luis de Corea. San Luis de Corea, también del municipio de no recuerdo exactamente el municipio, pero parece que era Simón Bolívar, del municipio de Simón Bolívar, Durango. Y allí trabajé nada más un año y fui a fundar escuela. Allí me tocó fundar una escuela primaria, con los niños que trabajaban, más bien con los niños de los peones que trabajaban en esa, era como una hacienda allí, era como una pequeña propiedad, que era un latifundio disfrazado de pequeña propiedad. Y los hijos de los trabajadores del patrón, yo los atendía, yo les daba clase, tenía 3 grados, primero de primaria, segundo y tercer año, o sea, atendía los 3 grados en San Luis de Corea. Y luego de ahí ya solicité mi cambio de adscripción a la inspección de la zona y me lo dieron a Nazareno. Fue cuando llegué a mi pueblo natal a trabajar como maestro en Nazareno. Y trabajé el 69. El ciclo escolar 69-70 lo trabajé allí en Nazareno. Fue un puro año el que trabajé allí. Not only was he a teacher in these towns, he was a judge, doctor, and leader. Recuerdo que una vez me tocó, cuando en el poblado donde empecé a trabajar como maestro en el Vizcaíno, fui a la Secretaría de Salud del Estado, cuando empezaba a iniciarse los brotes de poliomielitis en los niños pequeñitos de recién nacidos a 5 años. Y me tuve que llevar vacunas para los 700 habitantes, o sea, ahí sacan un promedio, un porcentaje, que en una población de 700 habitantes, ¿cuántos niños hay de 1 a 5 años? Y fue la cantidad de vacuna que me dieron. Y la tuve que llevar. La vacuna se llamaba vacuna Sabin, que era la primera que salió. Y era aplicada en gotitas a los niños en la boca, con un gotero. Y así era como se aplicaba, y fui batallando por casi más de 12 horas, desde la salida de Durango, buscando en los pueblitos donde llegaba el camioncito que nos llevaba hasta el Vizcaíno, consiguiendo donde había personas ahí que vendían raspados, yo conseguía hielo y se lo echaba a los frascos donde llevaba la vacuna, para que no se echara a perder y llegara bien al pueblo. Llegando al pueblo, llegamos a las 7 de la noche, ya estaba oscuro, y llamé al jefe de cuartel, llamé al presidente de la Sociedad de Padres de Familia y al presidente del comisariado ejidal de ahí del ejido, para que fueran a echar a andar el aparato de sonido y avisar, porque era el único medio, con un aparato de sonido, con un micrófono, avisar a toda la comunidad que se presentaran las madres de familia con los niños de 1 a 5 años o de recién nacidos a 5 años para ser vacunados. Y los otros 2 maestros que habían ahí los puse a que me ayudaran a vacunar a los chiquillos.
Esas son de las cosas que hice como para darle apoyo a los vecinos en una necesidad muy importante que era entonces el tener la vacuna para combatir la poliomielitis. But this wasn't enough for him. He kept going to school. His goal? Teaching middle school. Pero a la vez que estaba preparándome, estudiando, trabajando para desempeñarme como maestro en mi trabajo normal, a la vez en los meses de julio y agosto, que eran las vacaciones, yo ya estaba estudiando la Escuela Normal Superior en el estado de Nayarit, en la capital del estado, que es Tepic. Ahí había una Escuela Normal Superior y ahí me fui a estudiar. Desde el año 64, desde el año de 1964 empecé a estudiar hasta 1972, que fue cuando terminé la escuela Normal Superior en la especialidad de Ciencias Sociales. Terminé la especialidad de Ciencias Sociales en Monterrey, Nuevo León, porque la inicié en Tepic hasta cuarto año y quinto y sexto los terminé de la Normal Superior, los terminé en Monterrey. En 1972 terminé la escuela, pero ya me había cambiado en el 70 de primarias a secundarias con algunas materias que me consideraron en México, y ya con eso pude empezar a trabajar en otro nivel de enseñanza, ya no en primarias, sino exclusivamente en el nivel de secundarias. The respect his peers had for him was big. He held the highest position in the Teachers Association. Dentro de la organización de los maestros existe una organización que es un sindicato. Entonces en el sindicato allí me tocó en mis escuelas ser representante de algunas de las carteras que había en el sindicato. Fui secretario de organización, fui secretario de acción y asistencia social, y me logró representar el puesto más importante en una organización sindical, que fue el ser secretario general de mi delegación sindical. Y eso pues me hacía que anduviera moviéndome. Entonces hasta la Ciudad de México me movía cada 15 días o cada mes a ir a tramitar los sueldos que no llegaban, o algunos trámites de algunas plazas que no les llegaban a los maestros, y ya les habían dado los nombramientos, pero no llegaba el pago de esas plazas, o bien no se manifestaba el movimiento de las plazas en el expediente del maestro, y tenía que ir a México a hacer esas gestorías. After 30 years at a fruitful career, he retired. There was a ceremony held in his honor in which he received a medal and a certificate for the years spent serving his country's youth. Even after retirement, he has never lost his teacher's heart. Otra de las cosas que hacía cuando venía de vacaciones es que yo creo que nunca perdió su espíritu de maestro, porque se ponía con los nietos a darles clases de ortografía, con los dos mayores. Con Miriam le dio clases de ortografía, a Raulito y a Denny de matemáticas, a los más chiquitos de caligrafía, de cómo soltar la mano para poder tener bonita escritura, y al bebé, a Fernando, le dio clases de números romanos. Le enseñó los números romanos desde el 1 hasta el 1000. Y todos estaban al principio haciendo como que no estaban muy de acuerdo en que el abuelito les diera clases, pero al último yo creo que sí les sirvió de mucho a todos. Digo que hay muchos muchachos, exalumnos, que fueron agradecidos conmigo por la forma como los traté, por la manera como les enseñé y los consejos que les di para que fueran buenos hijos agradecidos con sus padres, y que ellos a su vez también regresaran las cosas buenas que sus padres habían hecho con ellos, que le regresaran de alguna manera.
Pero lo importante, hija, de eso es que yo siento que esos muchachos me tenían afecto y me tenían simpatía, es porque los encuentro, yo casi, porque eran muchos, fueron casi 13 años los que estuve en una pura escuela, de las que fui fundador en secundarias, que fue la Federal número 4 de Torreón. Tuve 13 años trabajando continuos. Entonces, ahí hay muchachos que yo me los encuentro, que yo, porque ellos eran muchos, pues no me acuerdo de su nombre, pero se me hacen caras conocidas porque los veo. Pero ellos sí se acuerdan de mi nombre, aunque hayan pasado muchos años. Y me dicen, usted es el profesor Jesús Sánchez. Me dicen a mí, usted es el maestro. En Río Grande estuvo trabajando 5 años y fundó una secundaria nocturna para trabajadores. Y allá dejó pues buenas amistades, porque años después, en una ocasión estábamos en un restaurante y unos muchachos se pararon a saludarlo y a preguntarle si era el profesor Jesús Sánchez, y les dijo que sí. ¿Quiénes son ustedes? Dijo, nosotros somos sus alumnos que estuvimos, usted nos dio clases en la secundaria. ¿Y qué hacen? Les dijo Jesús. Dijo, no, pues somos licenciados los dos, estudiamos para licenciados. Y les dio mucho gusto verlo. Y en otra ocasión nos encontramos un muchacho en la calle y dijo que era, también los saludadores, era de la Federal 4, y le dijo que él había estudiado para dentista, pero que tenía buenos recuerdos de él, que había sido un buen maestro para ellos. Y algunas personas, una señora en un restaurante también, que ahí trabajaba ella, y dijo que ella ahí lo reconoció, y dijo que ella también tenía muy buenos recuerdos de él, cuando sí ha sido su maestro. Dijo, nunca nos olvidamos de usted, maestro. Y también ella le expresó sus buenos recuerdos que tenía de él, cómo los había enseñado y todo. Dice que, como dice, no pocos maestros como usted, ¿no? Y sí, pues a él le da gusto que chamacos y que se realizaron, que fueron algo en la vida después de que él los formó en la secundaria. Ya salieron a hacer sus estudios y tienen buenos recuerdos de él. Lo que más me ha impactado de él es que es una persona muy culta, muy preparada. Es una persona muy amable, siempre tiene una sonrisa en su boca, en sus labios. Y es una persona muy, diría yo, muy preparada. En pocas palabras, muy preparada, muy amable. Así lo describiría. El consejo que yo les puedo dar a quienes vean el video es que tienen que buscar siempre superarse, superar sus metas de cada día. Que las metas que se pongan no sean nada más de las metas inmediatas, que sean también de las mediatas, de las que están lejanas, pero que puede uno tener la capacidad de alcanzarlas, de ser uno, fijarse esos propósitos y no arredrarse ante las dificultades. Si existe una dificultad, pues tenemos que buscar la capacidad de cómo solucionarla. Y si las metas que nos fijamos las vamos alcanzando, es como alguien que ya tiene conciencia de lo que es y su responsabilidad. Dice, yo estoy terminando este nivel de estudio, pues ahora me pongo la meta del siguiente nivel. Que el que está estudiando la primaria dice, no, yo pienso terminar un nivel de secundaria. Pero además de la secundaria tengo otro nivel más lejano, otra meta más lejana, es llegar hasta la prepa. Y el que anda en la preparatoria dirá, no, pues yo quiero llegar hasta la facultad, hasta la universidad, hasta la academia, la escuela, hasta el posgrado, el doctorado, la maestría. O sea,
irse fijando metas superiores, no conformarse con lo que es uno en el momento, porque hay algunos que se dicen, no, pues yo ya la hice, ya tengo mi sueldito, modesto, pero ahí lo tengo. Pero eso no quiere decir que eso le llene. Aparte de la satisfacción del sueldo, le tiene que quedar la satisfacción del deber cumplido, de la responsabilidad que tiene, sacarla adelante, haciendo lo mejor posible, haciendo el mejor papel. Por eso es importante no perder de vista que todo en la vida es fijándose metas, todo se cumple teniendo metas y propósitos, porque la meta es el fin y el logos es el camino que tiene uno que, el método es la forma de cómo llegar allí.